Buenos días, tardes, noches, ingeniero. Nuestro grupo, mejor dicho, les va a hablar sobre el proyecto de electricidad. Nosotros somos el grupo 5 y los integrantes son Diego Arias, Jorge Dueñas y mi persona, Antonio Plú. Ahora les explicaré lo que es el proyecto. El proyecto que nos ha tocado hacer es un ecualizador de tres bandas, el cual nos dice que se desea crear un simulador de circuitos que permita separar el sonido de una pista de un bajo de audio con tres frecuencias, las cuales serán primeros los altos, que sean mayores a 40 kHz, bajos menores a 40 Hz y medios mayores a 40 Hz y menores a 40 kHz. Para esto, lo primero que debemos hacer es trabajar con tres circuitos que se acoplen a las mismas entradas, que mezclan las salidas para obtener una única salida. Como nosotros somos el grupo 3, se nos ha asignado los bajos, que son el bajo por 2, el medio por 6 y el alto por 2, el alto por 8. Yo les voy a explicar el bajo por 2. Ahora voy a hacer la presentación en MATLAB. Ya. Lo que hemos hecho aquí en el amplificador por 2 es primero tomar el voltímetro, el que está señalando ahorita, y después le hemos dado unas propiedades de 1000 megavoltios, y de la frecuencia le hemos dado una frecuencia de 30 hercios. Esto nos ayudará a tener un amplificador por 2. El modelo que les estoy mostrando es el modelo inicial con el cual hemos empezado a trabajar. Podemos ver que tiene circuitos en paralelo y tiene circuitos en serie. Ahora les mostraremos el scope, que ya nos da los voltajes de salida de los voltajes de entrada. Los voltajes, como podemos verlos, son muy variados gracias a que tenemos un amplificador por 2. Esto gracias a las leyes de Schrödinger, y todo lo que hemos visto en clase se ha ido aplicando hasta obtener el proceso deseado. Ahora les mostraré lo que se trata sobre el proyecto final. El proyecto final ya estaría con con el circuito ya introducido, y aquí tendríamos ya los tres voltajes, como puede ser el bajo, el medio y el alto. El bajo, que es por 2, el medio por 6 y el alto es por 8. Gracias. A continuación, voy a pasar a explicar la onda de frecuencias medias, para lo cual tenemos un modelo inicial, en el cual podemos observar que tenemos un voltaje inicial, el cual va a pasar por diferentes etapas. Entre ellas tenemos el filtro de pasabandas, el amplificador y finalmente la devolución del voltaje asumido su ganancia. A continuación voy a proceder a explicar cada una de estas etapas. La etapa de filtrado. Un filtro pasabandas es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto. Cabe destacar que en el proyecto que son asignados estos valores, el rango de frecuencias es de 40 Hz a 40 kHz. También cabe mencionar que el cálculo de la función de transferencia se puede hacer uso del método de mallas. El método de mallas no es nada más que la resolución de ejercicio electrónico de un circuito electrónico, perdón, que genera un sistema de ecuaciones simultáneas que se obtienen aplicando las leyes de Kirchhoff y las relaciones de corriente y voltaje, las cuales ya hemos venido analizando en el transcurso del primer trimestre. A continuación tenemos la etapa de amplificación, en la cual no nada más que analizar el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, dándonos así un valor el cual va a ser la amplificación. Es por eso que tenemos amplificadores, de nuestro caso, de por 2, por 6 y por 8. Cada uno de bajos, medios y altos respectivamente. Para la resolución de este proyecto vamos a usar el uso de la aplicación MATLAB, la cual posee un programa conocido como Simulink, en el cual vamos a poder analizar de mejor manera y realizar los circuitos como tal. Voy a proceder a hacer la demostración de esta
de este apartado. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro amplificador de ondas medias de frecuencia, el cual se nos asignó que es de por 6. Poseemos un amplificador, el cual ya hemos analizado en anteriores clases, y luego de hacer el recorrido como tal, podemos observar en el scope que poseemos una entrada. Déjenme mostrarles que el voltaje inicial va a ser de 100.000 milivoltios, lo que equivale a 1 voltio. Por ende, si es que es un amplificador de por 6, el voltaje de salida tiene que ser el voltaje de entrada multiplicado 6 veces. Por ende, si es que ingresamos 1000 milivoltios, la respuesta que tiene que darnos este circuito tiene que ser de 6000 milivoltios. Por ende, si analizamos nuestro scope, podemos observar que la entrada de frecuencia, el voltaje de entrada, que es la onda en amarillo, se encuentra en el rango de 1 menos 1, ya que es un voltaje alterno, de corriente alterna. Y si es que vemos el voltaje de salida, que es la onda de color azul, podemos observar que su voltaje ronda de 6 a menos 6, dándonos así como resultado que la amplificación es correcta. Muy bien, tenemos aquí el circuito de paso alto que es usado para hacer los saltos de este ecualizador que estamos realizando. Así que vamos a revisar la entrada de voltaje. En este caso tenemos que utilizamos 1000 milivoltios y 100 hercios. En este caso los 1000 milivoltios equivaldría a 1 voltio, por lo cual, como sabemos, para calcular la ganancia es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Por lo cual, si nosotros tenemos un voltaje de entrada de 1 voltio, deberíamos tener 8 voltios de salida para cumplir este alto por 8. Entonces, por lo cual, vamos a revisar el scope y vamos a corroborar esto. Como vemos aquí, el voltaje de entrada, que es el amarillo, está en 1, lo que es 1 voltio, como fue mencionado antes. Y el azul tenemos que es aproximadamente 8, 8 y menos 8, por lo cual se cumple lo que queríamos y está correctamente hecho. Ahora vamos a revisar todo el circuito completo para corroborar que todo esté muy bien sin ningún error. Acá tenemos, como vimos antes, el circuito del paso alto, que es para los altos, de 1 por 8. Acá tenemos el circuito que es para un paso banda, que es el medio por 6. Y tenemos el circuito que es para un paso bajo, que es para los bajos por 2. Entonces podemos ver que todo está correctamente unido y vemos que es un circuito para cada uno de estos que queremos realizar. Entonces vamos a correr el programa para ver que no haya ningún error y para ver que todo funcione correctamente y se obtenga lo que nosotros estamos buscando. Podemos ver que el tiempo en el que nosotros le corremos es en 4 para poder visualizar bien las ondas que podemos ver en los scopes. Entonces vamos a revisar primero el scope que es de los bajos. Vemos que no hay ningún problema, todo funciona correctamente, tenemos el de salida, tenemos el de entrada. Ahora vamos a revisar el scope de los medios, que igual como vemos no hay ningún problema. Tenemos el de entrada, tenemos el de salida. Y vamos a revisar el scope de los altos, que como vimos antes es la misma situación, no hay ningún problema. Entonces de esta forma podemos ver que el circuito fue realizado con éxito, el proyecto de igual manera, se ha cumplido lo que se esperaba. Este proyecto fue un buen trabajo para nosotros porque debíamos investigar, aprender nuevo, ver qué podemos hacer para poder que el circuito funcione. Así que como vemos, el proyecto fue un éxito. En este caso todo funciona correctamente como se espera, tener todas las ganancias. Y muchas gracias por haber puesto atención. Muchas gracias.